¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando y avanzando. Ya hoy es 7 de septiembre del 2022 y trabajaremos con el tema de principio de Pascal. Vean que hemos estado ya trabajando con varios temas acerca de fluidos. Ya aprendimos pues sus propiedades, qué densidades, peso específico, densidad relativa. Vimos que existe la presión atmosférica, la presión manométrica. Y en nuestra última clase pues aprendimos lo que es la fuerza hidrostática, cómo los fluidos pueden generar fuerzas sobre superficies horizontales, verticales e inclinadas. Hoy trabajaremos con otra ecuación que se basa en las ecuaciones que nosotros, pero mejor dicho, vamos a trabajar un principio que se basa en las ecuaciones que ya hemos trabajado. Para comprender este tema, imagínense lo siguiente. Imaginemos que nos encontramos o podemos ver el perfil de una piscina rectangular. Imaginemos que esta piscina pues, se encuentra llena de algún fluido y pues por fines prácticos pensemos que es agua. Imaginemos entonces que tenemos aquí esta piscina llena de agua. Esto es agua. Ya aprendimos que la presión en un fluido depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la profundidad desde la superficie libre del fluido a la que nos encontremos. Así se calcula la presión, densidad por gravedad por altura. Eso significa que si yo quiero conocer cuál es la presión en un punto dentro del fluido, lo único que tengo que hacer es pues, determinar cuál es la altura, cuál es la densidad del fluido y cuál es la gravedad que está siendo afectada en este punto para determinar la presión a la que se encuentra este punto. Imaginemos que tenemos otro punto. Imaginemos que tenemos este punto de por aquí y queremos determinar la presión en este punto. Pues si estamos hablando de dos puntos que se encuentran a la misma altura, entonces pues esperamos tener la misma presión. Y de allí empieza el principio de Pascal. El principio de Pascal afirma, de momento, vamos a ver, principio de Pascal, afirma que la presión en dos puntos en una misma línea horizontal ¿sí? La presión en dos puntos en una misma línea horizontal dentro del mismo fluido, por supuesto, ¿no? Dentro del mismo fluido. Y aquí agregamos algo más, ininterrumpido. Siempre tienen la misma presión. Vean que el principio de Pascal me está diciendo que si yo tengo dos puntos dentro de un mismo fluido que no está interrumpido en una misma línea horizontal, entonces la presión tiene que ser lo mismo. Y es prácticamente lo que estamos afirmando aquí. Si nosotros trazamos toda esta línea horizontal, cualquier punto que se sitúe sobre esta línea horizontal del mismo fluido, sin interrupciones, vamos a tener exactamente la misma presión. Y a esta línea imaginaria o de referencia que existe ahí se le conoce como isobara. La palabra iso es por lo mismo y vara es por presión. Isobara, estamos hablando de una línea isobara, es una línea en la que cualquier punto en la que se sitúe se encuentre la misma presión. Tenemos exactamente la misma presión. Ahora, ¿por qué dice que dentro de un fluido ininterrumpido?
Porque imagínense lo siguiente, imagínense que nosotros ahora tenemos dos recipientes. Dos recipientes de los cuales llenamos del mismo líquido. Bueno, pensemos, vamos a hacerlo mejor. Este lo llenamos por completo y este pues simplemente a 3/4 de su capacidad, imaginemos, como en base a nuestros cuadritos. Si yo ubico, por ejemplo, un punto aquí y ubico un punto acá, yo no puedo decir que esto sea una isobara. ¿Por qué? ¿Estamos hablando del mismo fluido? Sí, pero estamos hablando de fluidos ininterrumpidos. Perdón, no estamos hablando de fluidos ininterrumpidos. Hay una interrupción entre estos. Y esto tiene sentido porque vean que la profundidad a la que se encuentra este punto es de 3 cuadritos en base a mi cuaderno, mientras que la de esta es simplemente de 2 cuadritos. Como esta tiene una menor profundidad, tiene una menor presión. Por supuesto, la ida no significa que no sea contrario. Por supuesto que estaríamos seguros de que sí, el fluido estaría exactamente al mismo nivel en ambos recipientes, pues los puntos serían exactamente de la misma presión, pero no sería porque sea el mismo fluido. Eso no te permitiría que esto sea una isobara. Esto no es una isobara. ¿Estamos? Porque no cumplimos con tener un fluido ininterrumpido. ¿Estamos? ¿Estamos? Por favor. Si estamos hablando de un fluido ininterrumpido, no hay ninguna interrupción, yo puedo seguir el fluido en el mismo recorrido o unir los dos puntos sin salirme del recipiente. Imagínense, yo no puedo hacer esto, ¿no? Unir aquí, pues me estoy saliendo de los recipientes, entonces son fluidos ininterrumpidos. Yo no puedo llamar a esta línea una isobara. ¿Estamos? Esta no es una isobara. ¿Estamos? Entonces, el principio de Pascal me dice que si estamos dentro del mismo fluido en dos puntos que podemos unirlos de una línea horizontal, en esos dos puntos tiene que haber la misma presión. Y eso es lo que conocemos como el principio de Pascal. ¿Estamos? El principio de Pascal es bien útil y es muy utilizado. Incluso, disculpen nuevamente que me meta a hablar de una carrera en específico, pero pues es mi profesión, puedo aplicarlo de mejor manera aquí. En la ingeniería civil, y principalmente cuando hay trabajadores en albañilería, los albañiles son muy hábiles para nivelar. La nivelación ocurre cuando nosotros tenemos dos puntos exactamente a una misma altura respecto a alguna referencia. Imagínense lo siguiente. Imagínense que nosotros deseamos construir una casa en una calle inclinada, en una bajada, en una subida. Imaginemos pues que la calle es esta de por aquí, miren. Y los albañiles pues deciden encontrar un punto intermedio. Bueno, entonces pues se dan cuenta que esta altura, por ejemplo, imagínense, es de 2.5 metros. Del punto más alto al punto más bajo hay 2.5 metros. Bueno, entonces ellos van a decidir, bueno, vamos entonces nosotros a empezar aquí nuestra casa, dicen ellos, ¿no? Vamos a empezar aquí la casa. Este va a ser el nivel 0 de la casa. Pero como pues la calle está en desnivel, pues vamos a hacer entonces diferentes niveles para la casa. Vamos a colocar aquí un primer nivel, ¿sí? Luego vamos a descender y vamos a colocar aquí otro nivel. Y vamos a colocar aquí un nivel extra y casi que estamos listos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supónganse, pues aquí bajamos que sé, 1 metro, cosas por el estilo, y hacen su casa así bien bonitita con diferentes niveles, ¿no? Construyen la casa. Sin embargo, ellos pues tienen que estar seguros de los niveles que tienen que plantear, ¿verdad? Ellos no pueden decir más o menos por aquí al ojo y ya salió el nivel plano. No. Necesitan estar seguros. Un método empírico, ¿verdad? Por supuesto que hay niveles técnicos para poder hacerlo, pero una forma empírica de poder hacerlo es utilizar lo que se conoce como un nivel de manguera. Un nivel de manguera no es nada más que una manguera con agua adentro. Así de sencillo. Para poder nivelar los puntos, nosotros tomamos una manguera. Imaginemos que esto que yo voy a dibujar aquí es una manguera. Imagínense, es una manguera, ¿no? Esto es una manguera y generalmente las mangueras son transparentes. La vamos a llenar de agua. Y la característica de los fluidos es que
se van a mantener por el principio de Pascal al mismo nivel porque van a tener la misma presión. Entonces, vean, se va a llenar de agua y vamos a colocarla o vamos a tener el agua de tal manera que el nivel quede en este punto. Cuando el agua quede en este punto por el principio del Pascal, vean, en este principio de Pascal, en este punto la presión tiene que ser la misma que esta. Como la presión aquí es 0, entonces aquí la presión debe ser 0, ¿verdad? No hay ninguna altura del fluido. Entonces, si estos puntos tenemos la misma presión, por lo tanto son puntos que se encuentran en el mismo nivel horizontal. Entonces yo puedo, o los albañiles tienen la habilidad de poder entonces encontrar cuál es el punto que se encuentra exactamente al mismo nivel que este de por acá. Estamos utilizando una manguera. Estamos a la altura que el fluido llega aquí, va a ser la misma altura que el fluido llega acá. Y les va a permitir entonces tomar una referencia y estar seguros que en este punto pueden dibujar una horizontal y va a quedar exactamente horizontal. ¿Estamos? A este tipo de nivelación se le conoce como nivelación con manguera. Para los que vayan para civil, para ingeniería civil, hay una práctica de laboratorio que se realiza en topografía, que es una nivelación con manguera. Entonces a esto se le conoce como un nivel de manguera. Es una aplicación directa del principio de Pascal. Veremos más adelante otra aplicación directa del principio de Pascal. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si estamos hablando de que los puntos tienen la misma presión, pues entonces yo puedo asegurar aquí que la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Podemos igualar presiones siempre que estemos sobre una isobara. Mismo fluido ininterrumpido, ¿estamos? Al mismo nivel horizontal tenemos mismas presiones. Entonces este principio de Pascal nos va a permitir a nosotros desarrollar ciertos problemas y encontrar ciertas aplicaciones que vamos a ver ahorita en el transcurso del desarrollo de nuestra clase. Vamos con nuestro primer ejemplo. El ejemplo número 1 dice así. Se vierten agua y luego aceite, los cuales no se mezclan, en un tubo en forma de U, abierto en ambos extremos. Vean, abierto en ambos extremos. Alcanzan el equilibrio como se ilustra en la figura 1349. Vean, pues alcanzaron el equilibrio. Pregunta, ¿cuál es la densidad del aceite? Dice el problema. Sugerencia. Las presiones en los puntos A y B son iguales. ¿Por qué? Vean, el problema no me pregunta, me afirma que las presiones en los puntos A y B son iguales. Entonces vean que aquí tenemos que las presiones en A y B son iguales. ¿Por qué? Porque se cumple el principio de Pascal. A dos puntos en un fluido ininterrumpido, a dos puntos horizontales en un fluido ininterrumpido, tenemos exactamente la misma presión. Se cumple el principio de Pascal. Por lo tanto, nosotros vamos a llamar a esta línea que une estos dos puntos A y B una isobara. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que en este punto A debemos tener la misma presión que hay en el punto B. Y por lo tanto, por el principio de Pascal, yo puedo afirmar que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Calculemos la presión que hay en este punto. Bueno, la presión que hay en este punto sería la presión debido a esta columna de aceite. Entonces, pues por el principio, por las presiones en fluidos, yo sé que esta presión sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. ¿Y qué presión tenemos en el punto B? Pues en el punto B tenemos simplemente la presión debido a esta columna de agua. Entonces aquí me quedaría que sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Y observen que en este caso yo puedo cancelar la gravedad con la gravedad, lo que me permite obtener entonces que la densidad del aceite multiplicado por la altura del aceite tiene que ser igual a la densidad del agua multiplicado por la altura del agua, lo que finalmente me dice que la densidad del aceite estaría dado por la densidad del agua por la altura de la columna del agua dividido la altura del aceite. En este caso, la densidad del aceite sería la densidad del agua, que ya dijimos que la vamos a manejar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico,
multiplicado por la altura de la columna de agua. Y según lo que tenemos aquí, tendremos esta altura. Necesito este valor, vean. Necesito esta altura. Esta la vamos a llamar altura del agua. Bueno, no la tenemos. Pero vean que tenemos que la altura del aceite es de 22.2 centímetros. Y la diferencia entre el nivel del aceite y el nivel del agua es de 8.62 centímetros. Por lo tanto, la altura del agua estaría dada por la resta entre estas dos cantidades, que sería 27.2 centímetros menos 8.62. Entonces veamos 27.2 menos 8.62, 8.62. Me da un valor de, vamos a ver, 18.58. De 18.58 centímetros. Entonces el agua tiene 18.58 centímetros. Voy a escribir aquí entonces 18.58 centímetros. Todo esto dividido entre la altura del aceite. Y vean que la altura del aceite tiene 27.2 centímetros. Entonces aquí tendríamos 27.2 centímetros. Vean que pues centímetro se cancela con centímetro y no necesito convertirlos. Por lo tanto, la densidad del aceite que hemos colocado allí se calculará como 1000 multiplicado por 18.58 y esto dividido entre 27.2. Lo que me dice que la densidad de ese aceite sería de 683.09 kilogramos sobre metro cúbico. Hemos calculado entonces la densidad que tiene este aceite. Densidad que es menor que la densidad del agua. Por eso es que la altura es mayor. ¿Por qué? Porque recuérdense que la densidad es la cantidad de masa que ocupa cierto volumen. Entonces, el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico, es decir, que un metro cúbico tiene un peso de 1000 kilogramos, mientras que el aceite tiene por cada metro cúbico un peso simplemente de 683.09 kilogramos. Por lo tanto, vean, esta columna, para que iguale a esta en peso prácticamente, tiene que tener un mayor volumen para aumentar su masa y poder equiparar entonces a la presión que ejerce esta columna de agua. ¿Estamos? Por eso esta columna es mayor, porque tenemos menos densidad de este lado. Así pues hemos resuelto entonces nuestro ejemplo número 1 en el que hemos podido utilizar el principio de Pascal para el cálculo de una densidad de un fluido desconocido, conociendo la densidad de un fluido. En este caso, la del agua. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este problema número 2 dice así. Calcule la presión en P, vean, en este punto P, dentro de la ampolla esférica de la figura en kilopascales. En kilopascales. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta algo importante aquí, algo que no les mencioné por aquí, que creo que sí se debía haberse los mencionado. Voy a regresar un poquito. Vean que estos tubos se encuentran abiertos, ¿verdad? O por lo menos no me dice que están cerrados. Por lo tanto, si están abiertos, pues están sometidos a la presión atmosférica. Entonces aquí tenemos la presión atmosférica. Y de este lado, pues también tenemos la presión atmosférica, que es la presión que la atmósfera ejerce sobre todo cuerpo que esté dentro de él. Por lo tanto, yo pude haber agregado aquí la expresión presión atmosférica del lado izquierdo y aquí la presión atmosférica del lado derecho. Pero como estamos hablando de la presión atmosférica, es exactamente el mismo dato en ambos y aquí puedo cancelar esos datos para poder seguir simplemente con el problema y no afecta en nada. Ahora, en este problema tenemos la característica de que tenemos abierto solamente un lado del recipiente. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí la presión atmosférica. La presión atmosférica empuja a los fluidos para que exista aquí una presión. Bueno, entonces vamos a resolver nuestro problema. Imaginemos que esto de momento no se encuentra. Miren que esta ampolla, esta burbuja o este recipiente circular que tenemos aquí no existe. Y que simplemente tenemos este recipiente. Este recipiente pues es prácticamente lo mismo que teníamos en el problema anterior. Un tubo en forma de U en el que podemos tener un fluido ininterrumpido y en el que podemos igualar presiones. Muy bien, entonces miremos. Voy a crear aquí una isobara en el fluido que tenemos por acá. Vamos a ver más o menos por aquí. Y como no tenemos puntos, entonces voy a ir llamando los puntos. A este punto lo voy a llamar A y a este punto de aquí lo voy a llamar B.
Según el principio de Pascal, entonces la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B, porque estamos en el mismo fluido ininterrumpido en dos puntos horizontales. Por lo tanto, veamos qué presión vamos a tener en A. Como aquí no hay nada de fluido, lo único que está empujando a este fluido es la presión atmosférica. Entonces, en el lado A, tenemos simplemente aquí la presión atmosférica. Mientras que del lado B, pues no sé qué presión tengo, entonces simplemente va a ser la presión en B. Por lo tanto, sé ahora que la presión en el punto B es exactamente igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión en B, ¿ver? La presión en B sería la presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? Pues dijimos que es 101.325 pascales. Recuérdense que aprendimos esto. Vamos a regresar para estar seguros que no lo estoy mintiendo. Que la presión atmosférica es de 101.325 pascales. ¿Estamos? Entonces, para este problema que estamos resolviendo por acá, bueno, aquí no, aquí. Yo ya tengo la presión en B. Bueno, pero esta presión no es la que me piden. Me piden la presión en P. Bueno, intentemos encontrar otra isobara. Vean que aquí tenemos, dice que esto es aire. Entonces, pues tenemos aire por aquí, miren. Por lo tanto, voy a dibujar otra isobara. Voy a llamar a este punto el punto C y a este punto el punto D. Bueno, ¿y cómo puedo relacionar? Porque vean que estos no están en el mismo, no somos en el mismo fluido. Bueno, imaginemos que nosotros queremos calcular la presión en el punto B. ¿Cómo calcularíamos la presión en el punto B? Pues la presión en el punto B sería la presión de esta columna de aire. Vamos, vean, voy a llamar a esta la columna de aire. Sí. Pero el aire es tan liviano, que podemos definir que su densidad es insignificante comparado con la densidad de algún otro fluido. En este caso, pues como es agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico y la densidad del aire está en gramos. Vean que aprendimos el otro día, vamos a ver por aquí. Teníamos una tabla de densidades, aquí está. Vean que la densidad del aire es de 1.29 kilogramos metro cúbico, mientras que la del agua, ¿recordaba que tenía la del agua? Así, agua pura, es de 1000 kilogramos metro cúbico. O sea, el valor de la densidad es muy pequeño. Entonces, pues podemos tomarla como despreciable en los cálculos que vamos a estar haciendo de momento. Si ignoramos esta columna de aire debido a que su densidad es muy pequeña comparada con la del agua, por ejemplo, entonces, pues aquí me quedaría la columna de aire y la columna esta de agua, que el problema me dice que es de 10 centímetros. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la presión en B, se calcularía como la presión que el aire ejerce aquí. O sea, la presión en C, ¿verdad? Que sería la presión en C. No sé realmente cuánto es esto, ¿no? Vamos a suponer que no la conocemos, porque no conozco la altura, ¿no? Como no conozco la altura, pues no conozco cuánto es esta presión. Entonces la presión en B estaría dada por la presión en C más, vean, la presión en B estaría dada por la presión que el aire le ejerce aquí, más esta columna de agua. Entonces aquí me quedaría más la densidad del agua por la gravedad por la altura de esa columna de agua. Pero la presión en B sí la conozco, lo que no conozco es la presión en C. Entonces, pues afortunadamente ya puedo determinar cuál es la presión que hay en el punto C. Esta presión se calcularía como la presión en B menos la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Ven que simplemente pasar esta cantidad al otro lado, ¿no? Por lo tanto, la presión en C sería la presión en B, que es de 101.325, 101.325, sí, menos la densidad del agua, que es 1000, multiplicado por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que el problema me dice que esta altura es de 10 centímetros, entonces 0.1. Y esto me da un valor de 100.345 pascales. Como ya conozco la presión en C, vean, como ya conozco la presión en C, prácticamente conozco la presión en D, porque la isobara me dice que la presión en C es igual a la presión en D. Por lo tanto, yo ya tengo la presión en D, que es de 100.345 pascales. Resumiendo lo que llevamos ahorita para no confundirlos.
Puedo dibujar una isobara en este punto porque tenemos el mismo fluido en dos puntos horizontales y este fluido es ininterrumpido. Del punto A, yo sé que tenemos simplemente la presión atmosférica porque se encuentra abierto y no conozco la presión en B. Al igualar presiones, la presión en A igual a la presión en B por estar en la isobara, me queda que la presión en B debe ser entonces la presión atmosférica que está en A. Por lo tanto, ya sé que la presión en B, que es el valor de la presión atmosférica de 101.325, me permite ya determinar la presión aquí. Ahora, yo necesito la presión en el punto P. Voy a ir llegando poco a poco. Entonces, aquí tengo otra isobara porque estamos dentro del mismo fluido, que en este caso es aire. Necesito calcular la presión en C. Como no sé cuál es la presión en C, primero voy a suponer que aquí hay una presión que le está generando el aire, más la presión de la columna de agua. Eso me daría la presión en B. La presión en B sería la presión que hay en C, más la presión de la columna de agua. Al despejar, obtengo que la presión en C es de 100.345 pascales. Y por la isobara que dibujamos, yo sé que tengo la presión en D. La presión en D entonces es también de 100.345. Ya estoy cerca del punto P. ¿Cómo hago para calcular entonces la presión en el punto P? Pues fácil. La presión en el punto P sería la presión que hay en D, ¿verdad? La presión que hay en D, más la presión que hay en esta columna de aire, que no sé cuánto es, vean. Pero como es aire, pues podemos hablar de que es muy, muy pequeño. Imaginemos que es muy pequeño, ¿no? Entonces, la presión del aire es tan pequeña, vamos a poner aquí la presión del aire, y vamos a suponer que es muy pequeña, que tiende a cero, comparada, por supuesto, con las otras presiones. Vean, imaginemos que si le hacemos escalazón para que vean, ¿no? Si esto es a escala, pues más o menos aquí 10 centímetros, entonces tal vez aquí hay 10 centímetros, la densidad del aire dice que es 1.29, entonces sería densidad por gravedad por altura. La presión me da de 2.52. Y como estoy hablando de presiones de 100.345, pues más 2.5, pues simplemente 100.347.5. No es un valor muy significativo a la cantidad que estamos utilizando, por eso la vamos a ignorar. Y vean entonces que la presión en P sería la presión que hay en D, más esta columna de aire que le vamos a despreciar, más esta columna de Hg, que es mercurio. Entonces aquí me quedaría más la presión del mercurio. Por lo tanto, la presión en el punto P sería la presión en D, que es 100.345 pascales, más la presión del mercurio, que sería la densidad del mercurio, por la gravedad, por la altura de la columna de mercurio. En este caso, entonces, la presión en el punto P estaría por 100.345 pascales, más la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo, por la altura de la columna de mercurio, que es de 10 centímetros, aproximadamente, entonces aquí 0.1 metros. Por lo tanto, ya he determinado la presión en el punto P. Simplemente sería 100.345 más 13.600 multiplicado por 9.8 y esto multiplicado por 0.1. Lo que me da un valor B, imagínense, 113.673 más 2.5, por ejemplo, pues no cambia mucho. Podríamos afirmar que la presión en P sería de 113.7 kilopascales, porque el problema, vean, me lo pide en kilopascales. ¿Estamos? Esos 2.5 o esa densidad del aire pues es insignificante comparado con el dato que nosotros tenemos que dar. Y así he determinado entonces la presión en P auxiliándome del principio de Pascal, intentando encontrar isobaras, por supuesto tomando algún concepto y alguna definición propia de los fluidos para poder ignorar la densidad del aire. Y así terminamos entonces nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Nuestro ejemplo número 3 dice, para el sistema que se muestra en la figura 13.3, o sea, este de por acá, el cilindro L, este cilindro de por acá, de la izquierda tiene una masa de 600 kilogramos. Vean, este cilindro pesa 600 kilogramos.
y un área de sección transversal de 800 centímetros cuadrados. El área, vean si es circular, por ejemplo, tiene 800 centímetros cuadrados. El pistón S de la derecha tiene un área en su sección transversal de 25 centímetros cuadrados y un peso despreciable, o sea que el peso de esto comparado con los 600 kilogramos pues es casi que nada. Lo mismo que hicimos con el aire en el problema anterior. Si el dispositivo se llena de aceite con una densidad de 0.78 gramos sobre centímetro cúbico, calcule la fuerza F que se requiere para mantener el sistema en equilibrio. Aquí tenemos, vean, 600 kilogramos. Aquí tenemos una masa despreciable, pues tal vez pesará esto un pistón pequeñito, pues podría pesar unos 4 kilogramos, o sea, pequeño, muy pequeño comparado con esto. Y aparte tenemos que hacer una fuerza. ¿Con cuánta fuerza tenemos que empujar aquí para que esto se levante? Si pudieran dejarme ahí un comentario indicándome qué creen de momento, ¿verdad? Antes de que yo dé la respuesta, ¿qué creen ustedes? ¿Creerán que esta fuerza debe ser mayor que el peso de aquí o deberá ser menor? Piensen. En eso que yo sigo aquí, pues imagínense por un momento qué creerían, ¿no? Bueno, para resolver este problema, vean que el problema ya me indica una isobara. Y me indica que aquí existe el punto en el que H1 y H2 deben tener la misma presión por el principio de Pascal. Por lo tanto, yo tengo que la presión en el punto H1 tiene que ser igual a la presión en el punto H2. Bueno, entonces igualemos presiones. ¿Qué presiones tenemos aquí? Vean que los dos están abiertos al aire, por lo tanto voy a ignorar la presión atmosférica. Bueno, aquí no tenemos ningún fluido encima, sino tenemos un peso. Por lo tanto, voy a utilizar la definición de presión que es fuerza sobre área. Entonces voy a utilizar aquí el peso, pero doble minúsculo, ahí está, peso dividido área. Esa es la presión que hay aquí simplemente, el peso de este dividido entre el área que se está aplicando. Esto va a ser igual a la presión que hay en el punto H2. ¿Qué presión tenemos? Pues como aquí se aplica una fuerza, entonces sería la fuerza dividido el área, porque eso es una presión también. Fuerza dividido el área, vamos a poner aquí área 1 y aquí vamos a poner área 2. Y tenemos una columna de fluido de 8 metros de alto, vean, 8 metros. Entonces aquí me quedaría más la densidad del aceite por la gravedad por la altura de ese aceite. Bueno, ahí tenemos los datos ya. Vamos a necesitar realizar algunas conversiones porque el problema me da el área en 800 centímetros cuadrados o las áreas en centímetros cuadrados y la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, entonces vamos a hacer aquí unas modificaciones. Primero, los 800 centímetros cuadrados del área 1. El área 1, que es de 800 centímetros cuadrados, si hacemos una conversión rápida, recuérdense que centímetros cuadrados a metros cuadrados, me quedaría entonces 800 multiplicado por 1, es un metro cuadrado, que tiene 100 al cuadrado. Esto me da un valor de 0.08 metros cuadrados. Y la otra área, que son de 25 centímetros cuadrados, creo yo, vamos a estar seguros. Sí. Dividido también, entonces, no es cierto. 25 dividido entre 100 al cuadrado. Me da un valor de, si es que esto quiere hacerlo, 0.0025 metros cuadrados. Imagínense, ¿no? 25 centímetros cuadrados. Estamos hablando de un espacio, imaginemos que fuera cuadrado, de 5 centímetros por 5 centímetros, ¿no? Imagínense 5 centímetros por 5 centímetros. Es un espacio muy pequeño en el que nosotros vamos a aplicar una fuerza para poder mantener 600 kilogramos en equilibrio. Sigan pensando, ¿necesitamos una fuerza mayor o una fuerza menor? ¿Verdad? Es decir, la fuerza tiene que ser más que el peso de 600 kilogramos o tiene que ser menor que el peso de 600 kilogramos. Esa sería la incógnita. A ver, pues el peso lo conocemos, que sería simplemente masa por gravedad, por lo tanto aquí me quedaría... bueno, y la densidad falta, disculpen. La densidad es de 0.78 gramos sobre centímetro cúbico. Una conversión rápida es simplemente multiplicar esto por 100, por 1000, perdón, disculpen. Multiplicarlo por 1000, que me va a dar 780, y ya lo tengo en kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Por lo tanto, ahora sí,
masa multiplicado por gravedad dividido el área 1 menos la densidad del aceite multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura del aceite va a ser igual a la fuerza dividido el área 2. Lo que me permite entonces sea obtener el valor de la fuerza. La fuerza estaría dada por la multiplicación del área 2 por la masa por la gravedad dividido el área 1 menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite multiplicado por el área 2, ¿verdad? Porque este área 2 pasó a multiplicar a cada expresión que se encuentra del otro lado. La fuerza, entonces, sería el área 2, que ya vimos que el área 2, yo lo que no lo puse aquí, el área 2 es la pequeñita de 0.0025, 0.0025 metros cuadrados por el valor de la masa, que son 600 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y todo esto dividido entre el área 1, que es de 0.08 metros cuadrados, 0.08 metros cuadrados, menos la densidad del aceite, que ya vimos que es de 780 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por la altura del aceite, que esa no la tengo a mano. La altura del aceite, vean, 8 metros. 8 metros es bastante. 8 metros multiplicado por el área 2. Y el área 2 pues es de 0.0025 metros cuadrados. Con esto entonces voy a determinar yo el valor de la fuerza. Vamos a ver si me sale, si no me he equivocado en escribir algún dato. Esperemos que no. Me quedaría aquí, vamos a ver, 0.0025 multiplicado por 600, 0025 por 600 por 9.8 dividido esto entre 0.08 y esto le restaremos el valor de 780 por 9.8 por 8 por 0.0025 y espero que no me dé un valor negativo. Afortunadamente no. Y vean que la fuerza sería de 30.87 newtons. Traslademos esto a kilogramos para ver más o menos qué masa, ¿no? La masa que necesitaríamos colocar en vez de la fuerza. Dividimos esto entre 9.8 y esto me quedaría pues que con una masa de 3 kilogramos, aproximadamente 3.15 kilogramos, podríamos sostener, bien, imagínense que esto tuviera un peso de 3 kilogramos, pues a las unidades que nosotros manejamos, 6 libras más o menos, ¿no? Pero 3 kilogramos de peso aproximadamente serían capaces de mantener en equilibrio 600 kilogramos con ayuda de 8 metros de aceite, ¿verdad? 8 metros de aceite. Noten entonces, por favor, alguien me va a decir, es que lo que pasa es que esos 8 metros de aceite pues son lo que hacen, ¿no? Si lo pusiéramos al mismo nivel, pues vamos a requerir de una fuerza mayor. Veamos cuánto contribuye. Serían 8 por la densidad del aceite, que era de 780, por 9.8. Vean que la presión es de 61.152. Si divido esto entre el área que se aplica, que son de... No, perdón, si lo multiplico por el área en el que se aplican, que es de 0.0025, estamos aplicando una fuerza de 152.88 y si lo divido entre 9.8, para determinar la masa que representa son 15.6. Vean entonces que aquí tenemos una masa de 15.6 kilogramos y aquí una masa de 3.2, aproximadamente 19 kilogramos. Vean de todas maneras que una masa de 19 kilogramos puede mantener en equilibrio a una masa de 600 kilogramos. Es bastante. Estamos hablando de casi 30 veces más. El principio de Pascal entonces nos permite crear eso. Esto es el funcionamiento de las máquinas hidráulicas. ¿Han visto aquellas retroexcavadoras, no? ¿Cómo es posible que tengan tanta fuerza para poder escarbar? ¿Cómo es que tengan tanta fuerza para poder levantar? Por ejemplo, han visto en algunos talleres de mecánica automotriz en la que pues pisan una palanca de pie y el vehículo se levanta. ¿Cómo es posible que algo tenga tanta fuerza para poder levantar un vehículo? Pues simplemente es una aplicación del principio de Pascal. Aplicamos una fuerza pequeña en un área pequeña,
lo que me permite generar una fuerza grande en un área grande debido a la igualación de presiones. Imagínense que simplemente igualo presiones en dos puntos. Fuerza 1 dividido área 1 es igual a fuerza 2 dividido área 2. Como estas divisiones tienen que ser iguales, si yo tengo una fuerza 1, pues tengo que tener un área 1 grande. Si tengo una fuerza grande y un área grande, pues esto me da un dato específico. Para que esto me dé exactamente lo mismo, la relación entre las cantidades debe ser proporcional, es decir, una fuerza pequeña en un área pequeña. Esto lo que me está diciendo prácticamente es que nosotros podemos aplicar una fuerza pequeña, es decir, simplemente con una pequeña bomba, por ejemplo, podemos aplicar una fuerza pequeña en un lado de un pistón muy pequeño, lo que se traducirá a una fuerza muy grande en un área muy grande, siendo esto capaz hasta de poder levantar, por ejemplo, un vehículo de 2000 kilogramos con una fuerza que posiblemente no exceda los 50 kilogramos. Si estamos hablando de 6 veces, de 30 veces más, un vehículo generalmente pesa hasta 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, una fuerza aquí de 50 kilogramos, estamos hablando de 100 libras, que no es una fuerza excesiva. Imagínense el peso de un hombre promedio en Guatemala, pues es de 120, 130 libras, 140 libras. Si una persona se sienta sobre el pistón, pues ya tiene la capacidad suficiente para poder levantar un vehículo, ¿no? Y mientras más peso tenga esta persona, pues un vehículo más grande. ¿Estamos? Por supuesto, hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta, como que los recipientes soporten las grandes presiones a las que van a estar sometidas. La maquinaria funciona igual. Se aplica una fuerza muy pequeña, lo que se traduce a una fuerza muy grande en un área muy grande, y por el principio de la palanca, la torca, podemos generar fuerzas mucho mayores. Así, entonces, pues hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Pues otra vez es una clase en la que hemos aprendido cosas nuevas, cosas interesantes. Espero que les sea muy útil, espero que puedan aplicar esto en su carrera y pues espero que hayan disfrutado también de la clase. Hasta aquí es nuestra sesión del día de hoy, entonces sí nos miramos en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén muy bien. Audio Jungle.